Hoy vamos a ver la oración gramatical. ¿Qué es la oración? La oración gramatical es parte de nuestra lengua. Todos los días nosotros nos comunicamos mediante el uso de oraciones. Veamos primero el concepto de la oración gramatical. ¿Qué es la oración gramatical? Bueno, la oración gramatical es la menor unidad de significación que tiene un sentido completo. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Parece una locura, pero vayamos por partes. Día a día nos comunicamos mediante el uso de palabras. ¿Sí? ¿Cierto? A ver, hagamos un ejemplo. Si yo digo comer, es una unidad con significado. Es una unidad con significado. Comer quiere decir meterse cosas en la boca, masticar y alimentarse. Esta palabra tiene sentido. Sí, tiene sentido. Comer. Pero teniendo un sentido completo, hasta ahorita solo nos dice una cosa, que alguien va a comer. Nada más. Entonces, ¿qué será la oración? ¿Será que si tenemos una sola palabra ya forma una oración? ¿Comer será una oración? ¿Nos dice algo? Sí, la palabra es la unidad mínima dentro del habla nuestra, pero no tiene un sentido completo. Tiene un significado, pero no tiene una significación. Entonces, comer quiere decir comer, meterse cosas en la boca y alimentarse. Entonces, ¿qué es la oración? La oración es la unión de palabras. Yo quiero comer. Ahora sí, podemos decir que este conjunto de palabras tiene un significado completo. ¿Por qué? Porque nos habla de una persona que tiene un deseo y ese deseo es comer. Este conjunto de palabras es una oración. ¿Por qué? Porque nos da una significación completa. Eso es la oración. La oración es la menor unidad la menor unidad del habla que tiene una significación y un sentido completo. Dentro de la oración, el elemento principal es el verbo, pero un verbo conjugado. Vamos a ver eso. Volvamos a la palabra comer. Comer solito no puede ser una oración. Solo está mencionando una acción, pero no está mencionando la persona que lo está realizando. ¿Qué está sucediendo aquí? Tenemos un sujeto que está realizando una acción. Para que este verbo haga notar que es una persona que está realizando la acción, el verbo se va a conjugar. En este caso, come. ¿Quién come? Él. ¿Quién es ese él? Es Juan. Entonces, una oración no puede existir sin un verbo conjugado. ¿Por qué el verbo tiene que estar conjugado? Porque el verbo conjugado nos hace notar que el verbo lo realiza una persona. Ahora, una oración tiene que tener sí o sí un verbo conjugado. Ese verbo le pertenece a una persona. ¿Cómo se le llama entonces dentro de la oración a la persona que realiza la acción? Se le llama sujeto y la acción que realiza esa persona se llama predicado. Entonces el día de hoy vamos a aprender a analizar las oraciones gramaticales y a encontrar, a delimitar, a reconocer el sujeto y el predicado. Continuemos. Para analizar una oración simple, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, leemos la oración y entendemos su significado. Luego, identificamos la función de cada palabra en la oración. Señalamos el verbo dentro de la oración. Delimitamos el predicado y finalmente delimitamos el sujeto. Hoy nos hemos levantado con ganas de analizar oraciones de verdad, no oraciones de libros prefabricadas. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es tomar un periódico y vamos a buscar un titular que sea una oración simple. Yo tengo hoy el periódico y tengo aquí mi primera oración. Dice, el Alto y Beni pierden a gran parte de sus salubristas. Uy, parece complicado, pero vamos a analizar esta oración. Vamos allá. Ya, primero lo que tenemos que hacer es leer y entender la oración. Vamos por parte. Primero nos habla de dos cosas. El Alto y Beni. ¿Qué son el Alto y Beni? Son dos ciudades.
Ya, la noticia nos dice, bueno, el titular nos dice que el Alto y Beni, algo ha pasado en el Alto y en Beni. ¿Qué ha sucedido en estos lugares? Ojo, han perdido algo. ¿Qué cosa han perdido? Aquí nos dice que han perdido a gran parte de sus salubristas. Ajá, ¿quiénes son los salubristas? Los salubristas son médicos que se encargan de la salud pública. Y hemos entendido la oración. Eso quiere decir que dos ciudades, el Alto y Beni, han perdido a sus médicos, pero no han perdido a todos sus médicos. Aquí nos dice solo que han perdido a gran parte de sus médicos. Uy, qué mal, ¿no? Bueno, lo que hemos hecho al principio es entender el significado de la oración. Dos ciudades han perdido a sus salubristas. Listo. ¿Cuál es el segundo paso que nosotros tenemos que tomar? Tenemos que identificar ahora la función de cada palabra en la oración. Es decir, que nosotros vamos a identificar a qué categoría gramatical pertenece cada una de las palabras que están dentro de la oración. A este análisis en el que nosotros vamos a identificar la categoría gramatical de cada palabra se le llama análisis morfológico. Así que vamos a iniciar con este análisis morfológico. Como les decía en las anotaciones que les he hecho llegar, lo primero que nosotros tenemos que hacer es subrayar cada palabra. Vamos a rayar sobre cada palabra y vamos a colocar una rayita. Primero el al, luego y beni. Pierden a gran parte de sus salubristas. Listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a identificar cada una de las palabras y le vamos a ir asignando una categoría gramatical. Primero, se estarán preguntando por qué hemos subrayado el alto como uno solo y no hemos separado el alto. Fácil, porque como hemos entendido al principio, cuando dice el alto, no está hablando de una persona alta, el alto o el bajo. De lo que está hablando en esta ocasión es de una ciudad. Entonces, aquí, la primera palabra está nombrando a una ciudad dentro del país. Entonces, ya tenemos el primer indicio de qué es esta palabra. El alto. El alto es una ciudad. Esa ciudad, ¿qué se llama? Esa ciudad se llama el alto. Esa palabra ya nos dice que esto es un sustantivo. ¿Por qué? Porque está nombrando a una ciudad. Entonces le colocamos sustantivo. Vamos a colocarle solo sust, ¿ya? Vamos a abreviar, si no, no nos van a alcanzar los espacios. Entonces, esta palabra que está nombrando a una ciudad se llama sustantivo. No se olvide, la categoría gramatical que da el nombre de las cosas se llama sustantivo. Continuaremos. Ahora, vámonos a la palabra y. Y es una palabra invariable, no se olviden. Y es una conjunción. ¿Por qué? Porque nos permite unir ya sea dos palabras o dos oraciones o proposiciones. Entonces, y es una conjunción. No se olviden, eso hay que tener en la cabeza. Entonces, aquí vamos a poner y es una conjunción. Vamos a colocar con, vamos a resumir, porque si no, no nos va a alcanzar el espacio. Conjunción. Listo. Vámonos ahora a la palabra beni. ¿Qué es beni? Pues beni es un departamento, es un lugar. Nos está hablando entonces en esta oración de un departamento del país. Ese departamento, ¿qué se llama? Se llama Beni. Entonces, como Beni está nombrando a un departamento, sabemos ahora que es un sustantivo. ¿Por qué? Porque los sustantivos nombran personas, animales, cosas, en este caso un lugar. Entonces, Beni es un sustantivo. En este caso ya hemos identificado tres palabras. El alto, que es un sustantivo, y es conjunción, y Beni es un sustantivo.
Ahora nos toca lidiar con la siguiente palabra. Dice pierden. ¿Qué es pierden? Pierden, pierden. ¿Será un sustantivo? ¿Será una conjunción? No, no está hablando aquí de una acción. Yo pierdo, tú pierdes, él pierde. Ajá, ajá, ajá. Aquí no está hablando de un verbo. A ver, hagamos el ejercicio con los verbos. Iniciaremos. Pierden es un verbo. A ver, ¿qué verbo es? Primero colocaremos verbo. Verbo. ¿Qué verbo es pierden? Pierden viene del verbo perder. Ahora, ¿se puede conjugar? Veamos la conjugación. ¿En qué modo está? Recuerdan que en las hojitas en las que hemos repasado hemos visto el modo perder. ¿En qué modo está? Pues está en el modo indicativo. ¿Por qué está en el modo indicativo? Porque nos está hablando de un hecho real primero, algo que ha sucedido, y aparte está afirmando que ha sucedido. Ya no está suponiendo. Cuando está suponiendo alguien alguna acción, estamos hablando en el modo subjuntivo. En este caso, el verbo es perder, está en el modo indicativo. ¿Por qué? Porque nos está señalando algo que ha sucedido de verdad. Ahora, continuaremos. Ya hemos visto cuál es el verbo, en qué modo está. Ahora lo que tenemos que definir es el tiempo verbal. ¿En qué tiempo nos están hablando? ¿Será pasado? ¿Será presente? ¿Será futuro? A ver, analicemos. Si yo conjugaría el verbo perder en pasado, diría yo perdí, nosotros perdimos. En futuro, yo perderé, tú perderás, todos perderemos. En este caso, el verbo dice pierden, está hablando ahora, hoy día. Yo pierdo, tú pierdes, él pierde, nosotros perdemos, ellos pierden. Entonces, este verbo está en tiempo presente, o sea que está afirmando en este momento. Entonces, el verbo está en presente. Listo. Y hemos delimitado que pierden es un verbo, está en modo indicativo y está en presente. Ahora vayamos a ver la conjugación. ¿A qué persona pertenece? ¿A mí? ¿A ti? ¿A él? Entonces, primero anotamos los pronombres personales, porque hemos dicho que el verbo tiene que estar conjugado. Y si está conjugado, pertenece a una persona la acción. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Entonces, conjugaremos el verbo perder en el presente. Yo ahorita, ¿cómo diría? Yo pierdo. Tú pierdes. Él pierde. Nosotros perdemos. Vosotros perdéis. Ellos pierden. Vamos analizando ahora. Y hemos conjugado este verbo sí, se puede conjugar esta palabra sí, se puede conjugar. En todo caso hemos comprobado que es un verbo. Para eso hemos hecho este ejercicio de conjugar todita la palabra. Ahora, ¿cuál será nuestro verbo? ¿A quién pertenece? ¿A qué persona? A la tercera persona del plural. Ellos pierden. Entonces, esta palabra que tenemos aquí, pierden, es un verbo. En consecuencia, nosotros vamos a colocarle esa palabra que hemos identificado, lo que es. Esto es un verbo. Listo, casi estamos llegando a la mitad del ejercicio. Continuaremos con la siguiente palabra. A. ¿Qué tipo de palabra gramatical es A? ¿Será una palabra variable? ¿Varía en género y en número? A, as, o entonces, como no es una palabra variable, o bien puede ser una conjunción o una preposición. A es una preposición, es una palabra de enlace. Recordemos ahora, ¿cuáles son las preposiciones? Eso tenemos que saber de memoria, lamentablemente, chicos. No podemos inventarnos. Las preposiciones son unas y no cambian. Caen en desuso, pero no cambian. Empecemos con la primera preposición. ¿Cuál es? A. Luego tenemos a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, por, para, según, sin, sobre, tras, versus. Estas que ven aquí son las preposiciones.
Esas no cambian en toda la vida. Siempre se van a llamar preposiciones. Entonces, a, ¿qué función está cumpliendo en la oración? ¿Qué palabra gramatical es? Es una preposición. Entonces vamos a colocar aquí arribita prep. Solo prep. Ya estamos en la mitad. Ahora vamos a ver la siguiente palabra. Gran. ¿Qué categoría gramatical será gran? Gran, por si acaso, viene de grande. Cuando a una palabra se la vuelve más chiquita, se le llama apócope. ¿Por qué se le llama apócope? Porque estamos tomando la mitad de la palabra, no la estamos diciendo de manera completa. Es así que mamá, muchas veces en vez de decir mamá, solo decimos su apócope. Ma, dame té, pa, pásame la llave. En este caso, gran también es un apócope, pero eso no nos dice nada. Solo sabemos que gran es un apócope. Pero ¿qué palabra gramatical será? ¿Se acuerdan de las palabras que califican a los sustantivos? Juan, grande. Mario, pequeño. Ah, pero aquí en vez de decirle grande está diciendo gran, que es lo mismo, ¿no ve? Entonces, gran está cumpliendo aquí la función de adjetivo. ¿Por qué está cumpliendo la función de adjetivo? Porque está calificando. ¿Ya? Pues gran está cumpliendo la función de adjetivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a calificar a un sustantivo. Pero en esta ocasión han anticipado, han antepuesto el adjetivo al sustantivo. Entonces, lo que sabemos ahora es que gran es un adjetivo. Vamos a colocar ADJ. ¿Por qué es un adjetivo? Porque va a calificar a un sustantivo. No se olviden de eso. Vamos a ver ahora la siguiente palabra gramatical. Aquí nos habla de parte. Uy, ¿qué es parte? Parte será un sustantivo, será otro adjetivo. ¿Qué es parte? Bueno, utilizamos parte, la palabra parte, para mencionar, para hacer conocer, para nombrar a la fracción de algo. En este caso, estamos hablando de un todo y ese todo se divide en varias partes, en varias fracciones. Y a cada una de esas fracciones se le llama parte. Entonces, como a esa fracción se le llama parte, parte está cumpliendo la función de sustantivo porque está nombrando a una fracción. Cuando decimos parte, nombramos la fracción de algo. Entonces, parte es un sustantivo, chicos. Vámonos ahora a la siguiente palabra. De. ¿Qué es de? Hace rato ya hemos visto. Si es que recordamos, hemos visto las preposiciones. Y entre las preposiciones están a, ante, de, desde, bajo, con, contra, durante, en, entre. Entonces, en este caso, no necesitamos cranear mucho, solo necesitamos recordar la tablita de las preposiciones y saber que de es una preposición. Entonces, aquí no sufrimos mucho, porque ya hemos visto y sabemos que de es una preposición. Ahora, vamos con la siguiente palabra. Sus. ¿Qué es sus? Uy, parece un poquito complejo. ¿De dónde viene? Veamos la siguiente palabra después de sus. Salubristas. Bristas. ¿Qué es sus, chicos? A ver, recordemos. Si digo mi perro, tu perro, mi mamá, tu mamá y de él, su mamá. Entonces aquí estamos hablando de una palabra que nos ayuda a definir a un sustantivo. ¿Cómo hemos dicho que se llaman esas palabras que nos ayudan a definir a los sustantivos? Pues se llaman determinantes. En este caso, sus está expresando pertenencia. Entonces está delimitando aquí la pertenencia. Entonces este es un determinante posesivo. ¿Por qué? Porque está determinando al sustantivo. No está diciendo de quién es, a quién pertenece, quiénes son, si es uno, son pocos, son varios. Entonces sus es un determinante y le vamos a poner det. Vámonos a la siguiente palabra. La siguiente palabra es salubristas. ¿Quiénes son los salubristas? Pues chicos, debo de informarles que los salubristas son médicos que se encargan de la salud pública. Entonces, estamos utilizando la palabra salubristas para llamar, para nombrar a los médicos que se encargan de la salud pública.
Entonces, estas palabras que utilizamos para nombrar personas, animales o cosas se llaman sustantivos. Bueno, de esa manera nosotros ya hemos terminado y hemos nombrado a cada una de las palabras. Ahora, ¿qué nos toca? Bueno, pues ahora nos toca delimitar el sujeto y el predicado. Para delimitar el sujeto y el predicado, lo primero que yo les sugiero es identificar el verbo. En este caso, el verbo es pierden. Y le vamos a aumentar a este verbo una preguntita. Antecitos del verbo vamos a poner la pregunta. Y vamos a decir quién o quiénes. Y ahora continuamos con el verbo. Entonces decimos de esta manera. ¿Quién o quiénes pierden a gran parte de sus salubristas? ¿Quiénes pierden a sus salubristas, chicos? La respuesta es la siguiente. Los que pierden a sus salubristas son la ciudad del Alto y Beni. Entonces, chicos, la respuesta que nos da está señalando al sujeto de la oración. En este caso, el sujeto, como ya hemos podido delimitar, es el Alto y Beni. Entonces aquí le vamos a colocar que el Alto y Beni son el sujeto de la oración. Ahora, vamos a delimitar el predicado. Para delimitar el predicado, vamos a hacer una pregunta y vamos a decir, ¿qué sucede? ¿O qué acción realizan en este caso el Alto y Beni? Entonces voy a responder, ¿qué acción? ¿Qué sucede con el Alto y Beni? Pues lo que ha sucedido con estos señores es que han perdido a gran parte de sus salubristas. ¿Listo? Entonces, toda la respuesta que dé a esa pregunta se va a constituir en este caso en el predicado. Así ya habría resuelto un ejercicio. ¿Ya? Y no me he inventado el ejercicio, nada. El ejercicio lo hemos sacado de un periódico. Entonces, así se resuelve este tipo de ejercicios. Espero hayan entendido. Ahora les toca a ustedes buscar en los periódicos 10 titulares que tengan una oración simple y luego realizar el ejercicio que yo he realizado. Espero que les vaya bien. Chao.